Que comenzaremos con ese Upanishad que dice, condúcenos de lo real a lo real, de lo falso a lo verdadero, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Más brillante que el sol, más puro que la nieve, más útil que el éter, ese ser eres tú. Bueno, tú esta obra que tanto lo oculta el sistema, ¿te parece? La verdad acerca de todo, y sí, sin velo. Y en la última sección estoy analizando, además, bajo la guía de un mesmerizador experimentado, el vidente superaría al psicometra natural al tener una previsión de eventos futuros más clara y nítida que este último. Y aquellos que puedan objetar la posibilidad de percibir aquello que aún no es, podemos plantear las siguientes preguntas. ¿Por qué es más imposible ver lo que será que recuperar la visión de lo que fue y ya no existe? Según la doctrina cabalística, el futuro existe en la luz astral, en estado embrionario. El cual se presente existió en estado embrionario en el pasado. Aunque el hombre es libre de actuar como le plazca, la forma en que actuará era conocida desde siempre. No por razones de fatalismo o destino, sino simplemente por el principio de la armonía universal e incambiable. Y al igual que se puede saber de antemano que cuando se toca una nota musical, sus vibraciones no se cambiarán ni pueden cambiar a las de otra nota. Además, la eternidad no puede tener ni pasado ni futuro, sino solo el presente. Así como el espacio ilimitado, en su sentido estrictamente literal, no puede tener lugares distantes ni próximos. Nuestras concepciones, limitadas por la estrecha área de nuestra experiencia, intentan definir, si no un final, al menos un principio del tiempo y el espacio. Pero ninguno de estos existe en realidad. En tal caso, el tiempo no sería eterno, ni el espacio ilimitado. El pasado no existe más que en el futuro, como hemos dicho. Solo nuestros recuerdos sobreviven. Y nuestros recuerdos no son más que los destellos que nosotros captamos, el reflejo de ese pasado en las corrientes de la luz astral. Tanto que se conectan los captan de las emanaciones astrales del objeto. Ahora se tiene en sus manos y se pone en la frente. Y ahora estamos entrando a la página 196. Dentro de la salta el profesor Edwin Hicks al hablar de la influencia de la luz sobre los cuerpos y la formación de imágenes sobre los cuerpos por medio de la luz. Dice, parece pues que esta influencia fotográfica impregna toda la naturaleza. Y no podemos decir dónde se detiene. No sabemos si nuestros rasgos, modificados por diversas pasiones, podrían imprimirse en el mundo que nos rodea, llenando así la naturaleza con impresiones daguerrotípicas de nuestras acciones. También puede ser que existan pruebas mediante las cuales la naturaleza, más allá que cualquier fotógrafo, puede sacar a relucir y fijar estos retratos. De modo que sentidos más agudos que los nuestros los vean como en un gran lienzo extendido sobre el universo material. Quizás también estas imágenes nunca desaparezcan de ese lienzo, sino que se conviertan en especímenes de la gran galería de imágenes o pinturas de la eternidad. Vamos a entrar ese quizás más profundamente, pero ese Hitchcock es sobre la religión de la geología. El Hitchcock, el Hitchcock nació en 1793. Edward era un gran naturalista, geólogo y tercer presidente de la Universidad Privada Rutgers College. Era profesor de química, de historia natural y de teología natural. Hermano, permítame un segundo, hermano. Voy a entregar algo. A ver si alguien me. ¿Preguntaste cómo te escuchabas? Ya no lo escuché yo. Que iba a hacer algo, entendí yo, Ah, que iba a hacer algo. Ok, entonces, mientras regresa este Ernesto, una pregunta.
ahí se está hablando de un tiempo como que no existe ni futuro ni pasado. Entonces, ¿en qué tiempo vivimos? ¿Cómo es el tiempo en que estamos? ¿Está hablando de un tiempo abstracto, de un tiempo relativo, de un tiempo personal o de un inicio de lo que Einstein decía, ¿no? De que todo es relativo, depende del punto en que se ve. A ver si alguien me ayuda. Bueno, lo que dice, vamos a leerlo. Dice, en realidad, hablando del tiempo y del espacio, ¿verdad? Está hablando de dos cosas. En realidad no tienen principio ni fin, pues de tenerlo, ni el tiempo sería eterno. Yo creo que se está refiriendo a la duración, ¿verdad? Ni el tiempo sería eterno, ni el espacio sería ilimitado. Entonces, a eso se refiere de que no puede haber eh, no puede haber límites en el espacio, ni puede el tiempo tener comienzo ni fin. Aunque claro, relativamente hablando, nosotros hablamos de tiempo con comienzo y fin, ¿verdad? Empezó el año, terminó el año, empezó un ciclo, terminó el ciclo. Esa es la forma relativa de hablar del tiempo. Yo creo que aquí se refiere a lo que después en la doctrina secreta nos dice la duración, ¿verdad? En, en vez del tiempo que normalmente se mide y la duración no tiene ni comienzo ni fin. En este caso, yo creo que por eso, repitiendo, es de que en nuestro caso el tiempo es relativo, ¿no? Pero en realidad, a grandes rasgos, no tiene ni comienzo ni fin. Entonces se está hablando del tiempo de que en la doctrina secreta al inicio habla del espacio abstracto absoluto. Ahí es un sinónimo, porque en el otro tiempo que hablaste del tiempo personal, pues poniéndole un nombre, ¿no? Sí, sí. Del tiempo personal, sí existe el tiempo en esto. Y es relativo, porque la vaina de esta teosofía es que quiebra los conceptos. Porque un ejemplo, digamos, ahorita la moda que está, ¿no? De los hombres en la luna, entre corchete y comilla, y en paréntesis y con highlight y todo lo que sea, ¿no? O si nos vamos a la relatividad de Einstein, él decía que entre más rápido se mueva el objeto, más despacio se ve, y eso lo podemos observar cuando nos montamos. Bueno, pues yo, por ejemplo, yo no me he montado en chunches tan rápido, más que en los aviones, y en los aviones se ve que el movimiento de la Tierra o el movimiento de aquello que estoy viendo en la ventana se mueve muy despacio, pero es lo contrario, viéndolo físicamente. El avión va súper rápido y el espacio se va encogiendo. Y también hay una parte, también ahí tiene que ver, en una parte también creo que en la doctrina secreta o Isis sin velo, que se habla de un doblamiento, no, en Isis sin velo, en un doblamiento de tiempo. Entonces, yo a veces que me quedo anonadada, disculpen la expresión, esta señora, por supuesto con ayuda de los maestros, habló, se adelantó a la ciencia del tiempo, ¿no? Entonces ahí donde nos habla como que si existe en el tiempo físico, mental y astral, entonces de estos tres tiempos es lo que me está mandando, por decir así, disparando a eso, de que dependiendo del estado de conciencia, por llamarlo de alguna manera, es que el tiempo se va a ver. Ahora, también se va a ver del estado mental, porque cuando yo voy a lugares que no quiero ir, pero tengo que ir, yo digo, ¿a qué hora me atienden? Que no se apuran. Y cuando estoy en un lugar maravillosamente conforme, el tiempo se me va rapidísimo. Y es el mismo tiempo.
Entonces, ves los contrastes que hay, porque hablamos de un tiempo físico, un tiempo mental y un tiempo astral. Yo no sé si ya regresó Ernesto porque se está moviendo la vaina. Muchas Bueno, gracias. Ahí por ahí disculpa vamos. la No, interrupción. yo estoy con la preguntadera, papito. Ok. La gran galería de imágenes de eternidad. El profesor Hitchcock, este nació en 1793, era un gran naturalista, geólogo y tercer presidente de la Universidad Privada de Amherst College. Era profesor de química también él, en este caso profesor de química. Harvard College. Imagínate, dice que la prueba química de historia natural y de teología natural. Como presidente de la universidad se le acredita como el desarrollo de la universidad, de los recursos científicos y el establecimiento de su reputación, las enseñanzas científicas en este caso. El dicho, el proyecto, la ciencia de la luz que tanto estudiamos, la luz que corriendo, no lo decía en el glosario, en ocultismo, es la luz que nace, y a través de las puertas naturales tinieblas, algo pues, hermano, el bien y el mal están en el mundo manifestado, no puede todo bien y todo mal, ¿no? Se complementa como el día y la noche. Así que de las tinieblas y del caos que nace, esa luz que viene a iluminarnos, la luz, el caos y se funda en lo que es la naturaleza, esa luz es la luz de Lucifer. Lo que tenemos es la luz que nace en y a través de las puertas naturales tinieblas del caos, esa luz que después se va, que contiene el todo, esa luz tiene el todo, el todo. Los 7 rayos vienen con alumnos que más cambios pasan a ser los 7 principios en la naturaleza. Ahí viene nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, el prana, el kama, la mente, el buddhi, viene esa división de la luz, que uno se trae en uno blanco y después se hace 7, y ahí nacen esos principios conectados los 7 planetas, ¿no? Desde Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y 2 ocultos que suplantan la limpieza de la Luna y el Sol. Entonces, sobre los cuerpos y de la formación de imágenes sobre los cuerpos por medio de la luz. Interesante, como una fotografía. Hay esa formación. Esto produce la luz, la formación de imágenes. Imágenes en la luz astral, los registros acásicos. Ahí cuando los hombres inventaron la fotografía en Francia, en Saint-Germain, imagínate cómo le ocurrió hacer todo eso, una placa de cobre pulimentada de plata, sensibilizada con vapor de mercurio y después poner la luz y notó que la imagen que ahí y le echaba sal. Imagínate, hermano, esto produce la luz, la formación de imágenes con la fotografía, ¿no? Y te da la luz de la luz atrás, o en los eternos registros clásicos, todo queda registrado en esos registros. La explicación de la influencia de la luz sobre los cuerpos y de la formación de imágenes. Esto es la luz. ¿Y qué? La formación de imágenes y la formación de imágenes fotográficas ya, sobre los cuerpos por medio de la luz. No, no hay reproducción, pero bueno. Habéis hecho de la influencia de la luz sobre los cuerpos y de la formación de imágenes sobre los cuerpos por medio de esa luz, dice lo siguiente. Es una palabra que me va a decir ahora más lento. Analice, pues, esta influencia fotográfica impregna toda la naturaleza y no podemos decir dónde se detiene. Parece, pues, parece, ¿no? Esta influencia, la influencia de la luz, no penetra, no, en la naturaleza no penetra, también al cosmos universo. Es algo como va fecundando, va penetrando, eh, va desarrollando esa voluntad, esa luz. Parece, pues, que esta influencia dice que antes los soles físicos den la luz. Es que como en nuestro sol, ¿no? Hay un sol espiritual que primero los enciende y a todos los enciende dos soles de toda la galaxia, de todo el universo, y después frente esos soles físicos que son los que estamos viendo. Dice ella que el sol es el que más se parece a la divinidad en el mundo de la materia, ¿no? Que es espíritu y materia. Es un perenne depredador de vida. Nos da el oxígeno, nos da fotosíntesis, el sol nos da calor a todos. Por eso, pues, esta influencia fotográfica impregna toda la naturaleza y no podemos decir dónde se detiene. ¿Dónde se detiene la luz? En una parte. Hablando a 300.000 kilómetros por segundo, saludos, hermano. Por eso, pues, esa influencia fotográfica, la influencia de la luz, todo penetra en la naturaleza, también al cosmos universo. Por eso, pues, que esta influencia fotográfica impregna o interpretará toda la naturaleza. Es una sustancia realmente líquida, penetra en otra porosa, antes tomada. Así puede impregnar. Y la luna, dice la hermana, es bien extraño que no van, ¿por qué no fueron a la luna a caminar? Pues como supuestamente el Apolo 11 hace 50 años. Porque hace 50 años que no ha vuelto una misión lunar, hermano. No dice Barboca ahí, por ahí.
que analizando eso, ¿no? De la Luna, los viajes de Armstrong, Aldrin, todo aquello, no vos, si realmente el hombre llegó tan lejos, o todo fue una falsedad de Stanley Kubrick, un estudio de Hollywood, que hicieron una filmación donde la materia se mueve como con un abanico atrás, y las sombras están todas malas, y esa película que aterrizaron, me parece una mala copia de esas películas malas baratas, que no tienen presupuesto, eso es totalmente falso, ¿no? El hombre nunca fue a la luna, eso es un gran engaño. Y eso lo dicen, los 50 años no han vuelto, y ahorita fueron con tantos millones, tanta tecnología, y no, y ni siquiera alunizaron. Y dice que hoy en día que la tecnología que tenemos en los celulares estos era superior a la NASA en el año ese 1969, un gran fiasco. Esa influencia fotográfica impregna toda la naturaleza. La luz fecunda, la va fecundando. Porque la semilla crece, ocupa agua, no ocupa luz solar, ocupa el tierra, no abono. La luz fecunda la naturaleza. Los cometas fecundan a los planetas como óvulos. Es otro principio del matrimonio. Esos cometas que andan por todas partes ahí, volando en el universo, no son como las semillas. Que no gusta el óvulo. A fecundarlo, como pasa con las células en el microcosmo, en el macro, los cometas, la materia cometaria. Parece que esta influencia de la luz, esta influencia fotográfica impregna toda la naturaleza. Y no podemos decir dónde se detiene. No sabemos si nuestros rasgos, modificados por diversas pasiones, podrían imprimirse en el mundo que nos rodea, llenando así la naturaleza con impresiones daguerrotipadas de todas nuestras acciones. Contable científico, ¿no? Dicho. No sabemos, no sabemos, no sabemos si nuestros rasgos modificados por las diversas pasiones. Ya vamos a ver de más las pasiones, el miedo, cómo cambia la cara, ¿no? El odio, otra expresión, más frontal, la ira, toda esta fotografía. No sabemos si nuestros rasgos modificados por las diversas pasiones podrían imprimirse en el mundo que nos rodea, en todo lo natural que nos rodea, quedando así a la naturaleza con impresiones fotográficas o daguerrotipadas de todas nuestras acciones. Como nosotros, ese lienzo que estamos analizando, el lienzo cósmico, los registros clásicos, el juicio de la vida, que es lo que entienden, lo que la muerte uno mide toda su vida, en el juicio, ¿no? Todo lo que hizo, lo bueno, lo malo y lo que omitió. Es decir, después como en el acto, le pesaba el corazón, como una pluma, así decir la verdad. Y después la iba a la mente y el descanso, o iba al camaloca, al infierno, y a matar, era espectacular. No sabemos si nuestros rasgos, modificados por diversas pasiones, podrían imprimirse en el mundo que nos rodea, llenando así a la naturaleza con impresiones daguerrotipadas de todas nuestras acciones. Daguerrotipadas ya fue la primera técnica fotográfica exitosa y comercializable, inventada por Luis Daguerre en 1839. De ahí su nombre, se lo olvidaron, pues en fotografía, era más con su apellido daguerrotipos. Inventado por Luis Daguerre en 1839, que producía imágenes únicas y detalladas sobre una placa de cobre, son estos químicos, una placa de cobre, plateada y pulida como espejo, esa placa, ¿no? Plateada y pulida como espejo, revelada con vapor de mercurio, después, no, reciente más, vapor de mercurio, ese metal tan misterioso como era, revelada con vapor de mercurio y fijada con sal común. Aquí está con los alquimistas, ¿no? Está la sal, está el mercurio, está el plomo, revelada con vapor de mercurio y fijada con sal común, caracterizada por su gran claridad y aspecto reflectante. Hoy en día esto nos parece totalmente inocuo, sencillo para nuestra época de celulares, ¿no? No, pero aquella época, hermano, imagínense, en 1800, cómo el hombre fue capaz de inventar esto, ¿no? Este tipo, ¿no? Estos químicos, la fotografía, con todo esto, la placa de cobre, después el vapor de mercurio, y después le echaba sal para fijar ese. No sabemos si nuestros rasgos, modificados por diversas pasiones, podrían imprimirse en el mundo que nos rodea, llegando así a la naturaleza con impresiones daguerrotipadas de todas nuestras acciones. El gran Daguerre. La sal, caracterizada por su gran claridad y aspecto reflectante. Ahí la fijamos, la sal. No sabemos, dice ahí la traducción, no sabemos si la luz puede retratar en los objetos circundantes nuestras acciones cambiantes por la emoción y dejar esta suerte fotografiadas en naturaleza nuestras acciones. Esa es la otra traducción. No es diferente, no es diferente. No sabemos si nuestros rasgos modificados por diversas pasiones podrían imprimirse en el mundo que nos rodea,
creando así la naturaleza con impresiones daguerrotipadas de todas nuestras acciones. También puede ser que existan pruebas mediante las cuales la naturaleza, más hábil que cualquier fotógrafo, pueda sacar a relucir y fijar estos retratos. De modo que sentidos más agudos que los nuestros, que los humanos no son sus humanos, de modo que sentidos más agudos que los nuestros los vean como un gran lienzo extendido sobre el universo material, como un gran lienzo. También puede ser, científico, no está todo dicho, también puede ser que existan problemas mediante las cuales la naturaleza, más hábil que cualquier fotógrafo, puede sacar a relucir y fijar estos retratos de la puerta. Puede sacar y relucir. Dicho de una cosa, emite o refleja luz, brillar o resplandecer, fijar, clavar o pegar en este caso. También puede ser que existan pruebas mediante las cuales la naturaleza, más hábil que cualquier fotógrafo, puede sacar a relucir y fijar estos retratos. De modo que sentidos más agudos que los humanos, que los nuestros, los vean como en un gran lienzo extendido sobre el universo material. De modo que sentidos más agudos, como los ángeles, en el sentido del cristianismo, que no tienen ojos, no tienen oídos, tienen su nariz, como lo retrata la iconografía, y no son más agudos, pero bueno, ya están en otro nivel, como digamos los diarios ya los budistas, o los pitris de la India, los pitris solares, ya tienen ese sentido suprahumano. Hasta el perro, porque es el perro, un animal inferior al hombre, tiene un oído mucho más afinado, ¿no? que el ser humano. Puede escuchar sonidos sónicos. El perro, el perro. De modo que sentidos más agudos de los nuestros los vean. Después de analizar eso, no es un error. No se necesitan sentidos suprahumanos, sino que la clarividente o psicometras lo va a corregir. De modo que sentidos más agudos que los nuestros los vean esos retratos, ¿no? Como es un gran lienzo. Es la palabra que reposa, un gran lienzo, una canva, es en inglés, una gran canva, lienzo. El soporte textil, ¿no? El borde textil, de algodón, con lino, cáñamo o sintético, pensado sobre un bastidor de madera, fundamental para la pintura, especialmente el óleo o el acrílico. En otra aplicación es la tela preparada para pintar sobre ese gran lienzo. Extendido sobre todo el universo material. También puede ser, ya te estaba dudando de todo el universo material de científicos y quiere ir al universo espiritual, quiere cruzar Fojano, ese milfro, el arcoíris. También puede ser que existan pruebas mediante las cuales la naturaleza, más allá de cualquier fotógrafo, puede sacar a relucir y fijar estos retratos, de modo que sentidos más agudos que los nuestros los vean como en un gran lienzo extendido sobre el universo material. Quizás, por pensar esa quizás, no esa duda, quizás, tal vez, ¿no? Quizás también estas imágenes nunca desaparezcan de ese lienzo, dentro del gráfico, sino que se conviertan en especímenes de la gran galería de imágenes o pinturas de la eternidad, ¿no? El espacio y tiempo, y la eternidad del espacio y el tiempo, ¿no? Quizás los científicos, ya vamos a quizás lo analizan, quizás también estas imágenes, en nuestro caso, nunca desaparezcan los retratos de ese lienzo, sino que se conviertan en especímenes o ejemplares de la gran galería de imágenes. La gran galería de imágenes, dice, la gran galería de imágenes o pinturas de la eternidad. Dice ella, quizás no se borren nunca estas fotografías de lienzo, sino que perduren en el vasto museo pictórico de la eternidad que le agregó el museo. Quizás también estas imágenes nunca desaparezcan de ese lienzo, sino que se conviertan en especímenes de la gran galería de imágenes, pinturas de la eternidad. Esto dice el dicho que en su obra Religión de la Geología, el evangelio, ¿no? Quería unir la geología con la teología, la ciencia con la religión, como dice la después. Dicho que esta obra, Religión de la Geología, era un conocido pionero geólogo, claro. También desempeñó un papel en los estudios geológicos de Nueva York y de Berkeley. Su jefe de proyecto era convencido de la teología. Un fanático teólogo, no, solo Dios, que la ciencia, no, lo que dice la Biblia es la verdad, la Biblia, el diluvio, el arca, todo aquello, ¿no? Adán y Eva, cerca, Caín, todo, bueno. Pero su jefe del proyecto era convencido de la teología. Y bueno, dicho, y él trató de unificar, conciliar la ciencia y la religión centrada en la geología. El puente para él la geología. Por otro lado, está lo que es la ciencia y la religión siempre en disputa. Esta obra
No se leen, no, de ciencia, religión y filosofía. Y sí, sí, pero la gran maestra, los misterios antiguos y modernos. Él, su jefe de proyecto, era convencido de la teología, de hecho, y él trató de unificar, conciliar ciencia y religión. No dice Elena que antes la ciencia era religiosa y la religión era científica. Después se hubo esa división, o que ya la religión se pelea con la ciencia, ya y han quedado muchas como una persona que no, no tiene una mano, solo usa la religión, usa la ciencia, no, no es capaz de usar las dos, como decía Platón. Tanto el hombre y la mujer debían estar en cualquier, cualquier campo político, no solamente hombres, no 50% mujeres y hombres, como el Serrano, que es masculino y femenino, la mano izquierda y derecha, así es, el gran Platón lo decía. No he escuchado, pero tiene una tontería de Aristóteles y de estos judíos, ¿no? Que eran muy machistas y la mujer la votaron de todas estas, de todos estos formas de liderazgo, de religión, de política, como pasó. Una de Arco, que se vestía de hombre, ¿no? O la fundadora de Babilonia, la gran Semiramis, también se vestía de hombre. O la papisa, porque era muy inteligente la mujer, se hizo papa. Ernesto, Sí, hermano, Ernesto, sí. tengo una pregunta, medio curiosa y medio no curiosa. Esto fue escrito en la época de Matusalén, ¿verdad? Ahora, se habla mucho de la psicometría, se habla de agentes universales, ya va metiendo tiempo, espacio relativo. Está hablando de influencia de la luz en los cuerpos y en la formación de imágenes y la formación. Está hablando de influencia y formación de imágenes fotográficas. Está hablando de un lienzo. Ahora, todo esto me hace pensar, si en la época después de Madame Blavatsky haya habido algún chela que se haya demostrado que pudo ser psicométrico o alguno que no haya estado en la sociedad, alguien que se pueda demostrar. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, si los artículos quedan impregnado, okay, porque el psicométrico puede ver todo en un simple lazo, pero si es tocado, si es impregnado por otra gente que lo toca, se malogra de la memoria de ese objeto al psicométrico o no. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Han habido alguien que ha demostrado que ha existido actualmente, no solo en esta historia? No sé si me he dado a entender. Quisiera saber si existen, pues si existen, pero que se pueda decir fulanito de tal está demostrado, y si el documento o la materia, lo que sea, no se malogra de tanta gente que lo toca. Esa es mi pregunta. Muy interesante, hermana, sus preguntas. Mira, después de que Elena nos comente esta obra, hubo un gran movimiento de la psicometría a nivel del mundo, gracias a Buchanan, que lo hemos estudiado en otras sesiones, Joseph Buchanan y su libro El amanecer de una nueva civilización, o el geólogo Denton con su esposa y su hermana, que eran grandes psicometras. Y después nos dicen que además de ellos, hermana, hubo un gran movimiento, pues, que muy bullicioso, como para el espiritismo, en el siglo este, igual con los proyectos fantasmas, con los simuladores, sí, hermana, había muchos psicometras. Lo que pasa es que ahora la ciencia se ha vuelto tan materialista, hermana, que incluso lo que estudiaban, lo que es el magnetismo animal, que curaban a las personas, la ciencia los ha borrado del libro científico, porque lo tiene, pues, y no puede admitir la realidad que hay más allá de la materia, ¿no? de los sentidos, y que estas cosas son realmente grandes realidades, por las sanaciones que hacían en Dupoté, por ejemplo, o el Conde Cagliostro, todas las cosas que hemos estudiado de aquellas grandes revistas que curaban personas, por esta tragedia. O sea, la respuesta es sí, hay muchas psicometras, pero lo que pasa es que la ciencia y el televisor, ¿no? Y la educación, todo ese tema político-económico que estamos en Occidente, es controlado por el mismo pulpo, ¿no? Por los mismos tentáculos de los acuses o masones o judíos, y ellos se encargan de la persona no despierta, hermano, es que esclavos, como decía Pink Floyd, ¿no? Un ladrillo más en la pared. El sistema educativo para decir estas teorías de Aristóteles y no de Platón, que Platón enciende la mente. En ese caso, la segunda pregunta que decía, hermano, también interesante, ¿no? O el objeto, aunque no puede contaminarse, muchas personas no tocan, pero tiene su registro intacto, ¿no? Que están en estos registros acásicos, que con una realmente pura, puede tener contacto con él y puede esto
recordar toda esa visión de esa piedra, si fue parte de un templo o esto o lo otro. Yo tenía un familiar que ella me recogió una piedra que la miró muy extraña en el río. Una piedra se la llevó. Esa noche tuvo un sueño muy extraño, que esto no lo contó, ¿no? Que esa piedra había pertenecido a una cultura precolombina donde una indígena le comentaba, ¿no?, que era como algo sagrado. Y esa piedra, me ve esta historia, y lo soñó, que es una piedra que recogió por voz de indígena. Lo que tengo que decir es que sí, pues sí, sí, estos datos han continuado, ¿no? Y la psicometría se ha expandido solamente en esta parte donde Occidente no se está perturbado por la televisión y por el sistema económico mundial que tenemos, que se carga de todo lo contrario. No sé si te carga la pregunta, hermano. Sí, pues sí. Bueno, una corta opinión. También preguntaste sobre si sabía de algunos chelas. Si tenemos en cuenta de que diríamos que un chela cuando es, diríamos, calificado como un chela, muchos chelas en ciertos niveles juramentan al sigilo. Entonces no van a decirlo. Es como decir, el verdadero teósofo no lo va a andar divulgando. El verdadero chela no va a andar divulgando qué es todo eso. Ahora, sabemos que irremediablemente el chela que empieza a desarrollar sus sentidos internos, obviamente va a ser un psicómetra, ¿verdad? Eh, Sin embargo, el hecho de que sea un psicómetra no lo hace todavía un adepto. Por ende, y esto no lo preguntaste, podemos decir que el adepto es necesariamente psicómetra, ¿verdad? Pero el chela o la persona ordinaria de la cual ya se habló, puede que sea psicómetra y pues ahí también la idea de los peligros que pueden correr las personas que tienen sentidos desarrollados que pueden ser utilizados por nuestros gobiernos para propósitos personales. Entonces, yo creo que si hay y los verdaderos tratan de mantenerse más ocultos que andar divulgando todo eso. Entonces, yo creo que no ha habido tiempos en que no haya tanto, diríamos, en el público como en la parte del chelado, ¿verdad? O de los discípulos, en todos los sistemas, porque esto es un desarrollo de los sentidos internos, en un punto de vista. Hermano. Y también, claro, los chelas tienen distintos signos, pues, van cargando de acuerdo a su evolución y su pureza. Así, otro ¿Puedo como el mío. comentar algo? ¿Puedo comentar algo? Déjame terminar, Eh, dale, dale. gracias, Vladimir. A esa pregunta, claro, todos somos, como dijo Roberto, todos somos psicómetras en la teosofía y fuera de la teosofía los que lo usan para medios mediunísticos, pero la misma palabra psico proviene de la psiquis. ¿Qué me quiere dar a entender eso? Ya con eso empiezo a percibir con la psiquis, pero ¿para qué lado? ¿Para qué lado corre mi voluntad? Tanto para el bien como para el mal, porque mentalmente me tengo que programar primero. Acordémonos de eso, programarse uno y después usar la psiquis, pero ahora sí que ya depende de cada adepto para qué lado va a darle, o cada chela o cada estudiante como nosotros. Eh, es lo que yo puedo aportar porque eso de la psiquis es interesante, pero tiene muchas avenidas que abren puertas, se abren puertas y para cerrarlas cuesta mucho. Tiende a veces hasta la locura. Es muy delicado eso, pero solamente aquel que despierta la psicometría, la psiquis, por ejemplo, yo si quiero psicometrear a alguien, pienso en ella desde lejos, desde aquí de mi casa, mi vecino, y empiezo a formar ideas en mi mente y empiezo a trabajar y empiezo a hacer esto. La psique ya empieza a medir todo el terreno, el radio, lo que me rodea, en todos los departamentos de la naturaleza, y todo eso se marca en uno.
Eh, Pienso que hablar de esto es como hablar de fenómenos ya, porque debe de ir acorde a un maestro que sí sepa cómo desarrollar la psiquis para el bien, porque hay psiquis espiritual, intelectual, intelectual, psiquis y espiritual. Entonces los maestros dicen en las cartas que si uno no está versado en la psicometría o la psiquis, más bien la psiquis, pues se puede perder uno del camino. Entonces no hay como tener algún maestro que sí de verdad esté experimentado en eso. Pero cada quien, ¿verdad? Cada quien a su manera, pues la voluntad también es, digo, el libre albedrío, pues se vale utilizarlo también. A nadie se le juzga ni critica, pero cada quien sabe lo que hace. Gracias, es todo. Gracias, hermano. En ese caso, Sí, permíteme, Ernesto, un momentito. Sí, es que a mí me llama la atención todo esto porque hablando de cómo comenzó la clase, Ernesto, hoy, del espacio, del tiempo, del presente, del pasado, si nos vamos a la página 268 del libro, 268 del libro que fue donde comenzó, donde dijiste la duda manifestada con el quizá de ese personaje, Hitchcock. Ahí más abajo en ese párrafo habla de esto que tiene que ver con la psicometría, tiene que ver mucho, porque y lo habla de una manera indirectamente, directamente. Dice lo siguiente, porque para el espíritu humano, y está en bastardía, dimanante del inmortal y divino, espíritu, no hay pasado ni futuro, sino que todo lo tiene presente. Entonces, aquí me parece a mí, ¿verdad? Mi manera de ver esto, que aquí está con bastardía diciéndote que para un psicométrico o para cualquier persona que esté concentrado y haya desarrollado eso, por eso es que no existe ni pasado ni futuro, sino que es un eterno presente, o sea que todo lo trae y lo puede ver, lo que esté allá, lo que ha pasado, porque es relativo, o sea, no es tan, ¿cómo decir? No es piedra, no es una piedra, sino que eso es moldeable, no sé si la palabra está correcta, que no es tan fijo, sino que se queda en ese lienzo. Y si tú ves un lienzo, no es fijo. Un lienzo lo puede mover un viento. Y estamos hablando de un lienzo, ¿no? Que ahí es donde ahí los lápices de los lipicas, ¿no? Ahí tiene que ver, porque esto no es tan simple, es como que todo viene añadiendo, como que fuera un lienzo, pero como un tapete, ¿no? Un tapete o una pintura. No es solo una pintura, son matices de pintura. Entonces, por eso me comencé con lo del tiempo que tiene que ver con esto, porque dice, no, para el espíritu humano, dimanante del inmortal y divino, espíritu, no existe, no hay pasado ni futuro, sino que todo lo tiene presente. Interesantísimo, gracias. gracias, hermano. Ahí, sobre la psicometría, tu primera pregunta, también depende, tú, por ejemplo, si un chela tenía eso depende de su nivel de purificación y su nivel de evolución, tiene aquellos diversos series. Él comenta uno de el Tulku, ¿no? El maestro que descendía al discípulo y se cambiaba de forma como el maestro, que él era lo hacía, ese Tulku, el proyecto tibetano secreto. Claro, Elena también, hermano, superior a lo que era la psicometría, pues, es lo que es entrar en los registros acásicos. Elena entra en su lugar, sabemos que ellos hizo estas obras naturalmente divinas, no son humanas. Pues, Elena me dio aquí el libro que solamente existía un ejemplar en el mundo en esa época, en biblioteca del Tíbet o en Occidente. No, Elena también es muchos han sido muy clarividentes, ¿no? O sea, que hay muchos psicometras, hay muchos que tienen purificado esa mente, como Denton, como Buchanan, en ese caso. Lo que llaman Hitchcock, en su religión de la geología, que dijo lo siguiente: esta obra, él era un conocido pionero geólogo, que desempeñó un papel en los estudios geológicos de Nueva York y Vermont.
Claro, su jefe de proyecto era un convencido de la teología, un fanático cristiano, podemos decirlo así, ¿no? Y él trató de unificar, conciliar, unir ciencia y religión. Es como la mano izquierda y la mano derecha. En pregunta, central de la ciencia y religión, el puente, el tronco era la geología, el puente, la religión y estos dos. Su importante labor en ese ámbito fue su obra, La religión de la geología y de sus ciencias conectadas. Él sacó, quizás, este quizás, la religión de la geología, la religión de la geología y sus ciencias conectadas, una conectada, ¿no? Esto publicó en Boston en 1851. En ese libro, en ese libro, él está basado en la exegesis, en el estudio de la Biblia. Él señaló que grandes periodos del tiempo, como edad de la Tierra, esto es paralelo con las últimas teorías geológicas, que, claro, era geólogo en este caso, ¿no? Por ejemplo, él sabía que la Tierra tenía millones de años, 12.000 antes, como dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, él sabía que la Tierra tenía millones de años, era geólogo, discrepando así con algunos eruditos bíblicos que pensaban que la creación fue efectuada en 6 días, literalmente, ¿no? Y cierto, por ejemplo, que se creó el sol y hizo la cielo de la Tierra, primero creó la luz y después creó el sol, algo totalmente ilógico, ¿no? El sol, pero bueno, esa es la Génesis. Él discrepaba así con algunos eruditos bíblicos que pensaban que la creación fue efectuada en los 6 días y el séptimo tuvo que descansar, ¿no? El sábado, que eran los judíos, ¿no? Y que desde entonces, hasta el presente, sí, sí, hermano, Cuando tenga chancecita, me das permiso de hablar. Síguele. ok, déjame terminar aquí. Y que desde entonces hasta el presente, Mm. de la tierra solo se le debe asignar, en este caso, aproximadamente 6.000 años, es lo que decía esta persona. Hable, hermano, correcto. Sí, ya. Gracias. Estoy en el diccionario, en el glosario, página 840. CIDIS. Me gustaría leer, es poquito, menos de media hoja. Literalmente atributos de perfección, poderes fenomenales, que gracias a su santidad adquieren los yogis. Siddhis, facultades psíquicas, poderes anormales o extraordinarios del hombre. Un grupo de ellos comprende las energías psíquicas mentales inferiores, groseras. El otro requiere la más elevada educación de los poderes espirituales. Dice Krishna en el Srimad Bhagavat. Aquel que vive consagrado a la práctica del yoga, que ha subyugado sus sentidos y ha concentrado su mente en mí, Krishna, es un yogi a quien todos los siddhis están prontos a servir. La palabra sánscrita siddhis es sinónimo de la voz pali, idi, voz del silencio, uno, nota uno. En su comentario a los aforismos de Patanjali, M. Drivedi enumera 8 siddhis o más elevados poderes ocultos que son ánima, el poder de asimilarse uno mismo con un átomo; Makima, el de dilatarse en el espacio; Lajima, el de volverse tan ligero como un copo de algodón; Garima, el de volverse tan pesado como el cuerpo más grave; Prakti, el de llegar a cualquier parte hasta la luna; Pratmanya, el de ver realizados todos los deseos; Ischampa, la facultad de crear; y Vasiddha, el poder de dominarlo todo. Obra citada 3:45. Estos poderes extraordinarios, añade el mencionado comentarista, no se adquieren en una sola vida y pueden ser resultado de los efectos acumulados durante varias existencias. Esto aplica lo expuesto en el aforismo 1 del libro 4, los poderes anormales se obtienen por nacimiento, por la virtud de ciertas hierbas, de encantos, de austeridades o por samadhi. Siddhi significa también perfección, éxito, feliz, bienestar, prosperidad, ventura, logro o realización de un objeto deseado, efecto, consecuencia, resultado, conclusión,
consumación, cumplimiento, ejecución, fin, fruto, producción, producto, recompensa, facultad psíquica, poder extraordinario, divino o sacrificio o suprafísico obtenido por el desarrollo espiritual o por la práctica del yoga. Véase poderes sobrenaturales. Gracias. Les quería leer esto nomás para tener una idea muy clara. Gracias. Dulce, Dulce ha estado esperando. ¿Sabe, Dulce? Sí, Ernesto, estoy aquí clavadísima con este párrafo, ¿no? Dice, donde habla dice, de modo que sentidos más agudos que los nuestros los vean como un gran lienzo, extendido, sobre el universo material. Quizás también estas imágenes nunca desaparezcan de ese lienzo, sino que se conviertan en especímenes de la gran galería de imágenes de la eternidad. Cuando habla aquí de especímenes, ¿podría ser más específico a qué se refiere? Porque yo ya me estoy alucinando, por ejemplo, lo que son, como lo que son las auroras boreales, ¿no? Especímenes, hermano, es decir, o ejemplares de esos retratos que están en el lienzo, que no se borran, que son indelebles, que son borrables, que están en la luz astral o en los registros acásicos. Siempre, tenemos que hablar de los especímenes, hermano, en ese caso. De todos los retratos que la naturaleza está haciendo como mejores que cualquier fotógrafo. Ahí tenemos claro, hermanita. Lienzo. Bueno. Ok, pensé que era algo mejor, fíjate, de hablar. ¿Cómo ves? Gracias. Ok. Dice, bueno, Hitchcock también aquí otra en su obra Religión de la Geología. Este libro busca armonizar la geología científica con la teología natural. También lucha. Defendiendo que los descubrimientos geológicos, como la gran antigüedad de la Tierra, no contradicen a la Biblia. La Biblia, no, la Biblia es la Biblia, no. Sino que revelan la sabiduría y el poder del Creador. Unida ciencia y Biblia. Ciencia con la Biblia. El autor propone una lectura interpretativa del Génesis, sugiriendo que las eras geológicas se ajustan a la creación divina. Entonces, por ejemplo, para Dios un día es una eternidad y la eternidad es un día, un mil años, por ahí para la cosa, ¿no? Sin el diseño divino, argumenta que la estructura de la Tierra, los fósiles, los dinosaurios y los procesos geológicos, erupciones del Vesubio, magmas, el continente, son evidencias, todo esto, ¿no?, del diseño, los volcanes, todo, son evidencias del diseño y la intervención de Dios, no de azar, como dicen los científicos materialistas, ¿no? Religión de la geología, su obra, ¿no?, enfatiza que estudiar la Tierra es una forma de adoración que refuerza la religión. Interesante opción, ¿no? Estudiar la Tierra es una forma de adoración, hermano, que refuerza la religión, la Tierra, ¿no? Es como sustenta todo y no lo tiene, conectándose la ciencia con la moralidad y la teología natural. Esta es una obra clave del siglo XIX para reconciliar la fe con la nueva evidencia científica, en este caso, la religión de los días dichos. Ahora, entre Elena, que alcanzamos su párrafo, él quizás, el profesor Dicho, se convierte a partir de ahora en una certeza triunfal gracias a la demostración de la psicometría. Ese quizás, aquí, quizás también estas imágenes nunca desaparezcan de ese lienzo, quizás, no se aseguro, sino que se conviertan en especímenes de la gran galería de imágenes, no, pinturas de la eternidad. Él quizás, quizás también estas imágenes nunca se borran. Él quizás, entre comillas, el profesor Hitchcock, se convierte a partir de ahora en una certeza triunfal, gracias a la demostración prueba de científica, ¿no?, de la psicometría, de la medición de alma que hemos estudiado, ¿no?, con Buchanan y con Denton, medición del alma, del hecho de leer, o de ver no con los ojos del cuerpo físico, no, sino con los ojos del alma, o con la vista interior, la opinión en este caso. La duda, dice la traducción, la duda manifestada en el quizás de hecho se ha trocado en triunfadora certeza por movimiento de la psicometría, en este caso es otra traducción. Quienes comprenden estas facultades psicológicas y clarividentes se opondrán a la idea del profesor Hitchcock de que se necesitan sentidos más agudos que los nuestros
para ver estas imágenes sobre su supuesto lienzo cósmico. Y sostendrán que debería haber confinado sus limitaciones. Los sentidos externos del cuerpo. Son los límites, los sentidos del cuerpo, los sentidos astrales, que son más profundos, y así sucesivamente sentidos espirituales. Quienes comprenden estas facultades psicológicas como la psicometría, ¿no? Y la clarividencia, estas facultades psicológicas y clarividentes como la psicometría, la facultad de ver con el ojo interno o la vista espiritual, y los clarividentes, ¿no? Les comprende estas facultades psicológicas y clarividentes se opondrán o quitarán a la idea del profesor Hitchcock de que se necesitan sentidos más agudos que los nuestros, ¿no? Del cuerpo humano, para ver estas imágenes sobre su supuesto lienzo cósmico. Esos tendrán que debería haber confinado sus limitaciones a los sentidos externos del cuerpo. Es lo que debería sostener que debe haber confinado, recluir, encarcelar sus limitaciones a los sentidos externos del cuerpo. No el cuerpo físico, no, que no lo puede, aunque quizás sí, también puede ser que existan pruebas mediante las cuales la naturaleza, más sabe que cualquier fotógrafo, pueda sacarlas a lucir y fijar estos secretos. De modo, Un momento. Cuando se está hablando de eso, de esos sentidos más agudos, de esos sentidos más agudos, entonces ya brincó a los sentidos internos que solamente se pueden abrir por la concentración y por el limpio, ¿cómo le llaman? Como ahí, no, de ser una persona pura, chófiro. Entonces, eso es tan escaso, pues, ¿ah? Porque si se está hablando de agudo, entonces ya no son los ojos físicos. Entonces ahí ya me tiró a irme al triángulo interno. ¿Es así correcto como estoy interpretando eso? Y ahí tiene que ver el lienzo, porque ese lienzo, esas partituras que se están haciendo del lienzo, se están haciendo con cada parte akáshica purificada. No puede llegar algo que deteriore el lienzo, no puede llegar una impureza que, como una naranja podría a lo demás, un germen que pueda perjudicar a los demás. Esa es mi interpretación. A ver, que me corrigen, por favor, a ver si voy bien en la interpretación. es correcto, ¿no? Lo que tú comentabas en este caso, se ocupa la pureza, no el tapa, que dicen los yogis, el tapa, la pureza en este caso, y no son con los sentidos estos externos, ¿no? Sino con los sentidos más espirituales que los físicos que podemos ver. Esas imágenes, los daguerrotipos, están impregnados en la luz astral o en los registros acásicos, en este caso. Dice, bueno, también en el ejemplo quizás que dice que no. Dice, también puede ser que existan pruebas mediante las cuales la naturaleza, más hábil que cualquier fotógrafo, puede sacar a lucir y fijar estos retratos. De modo, también ya no va a corregir, de modo que sentidos más agudos que los nuestros, bueno, no, los vean como un gran lienzo extendido sobre el universo material. Aquí lo rectifican. Y comprenden estas facultades psicológicas como la psicometría, o la clarividencia, quien comenta cuestiones psicológicas y clarividencia se opondrán a la idea del profesor dicho, que se necesitan sentidos más agudos que los nuestros humanos, ¿no? Para ver estas imágenes sobre su supuesto lienzo cósmico. Y sostendrán ellos lo que debería haber confinado él, incluir sus limitaciones a los sentidos externos del cuerpo en este caso. El espíritu humano, al ser el espíritu divino e inmortal, no aprecia ni el pasado ni el futuro, como nos dijo Tania, ¿no? Sino que hay todas las cosas como en el presente, como decía el Buda, no decía el Nirvana, el eterno presente. No hay pasado, no hay futuro, solo el aquí y el ahora. El espíritu humano, el árbol que tenemos, ¿no? Es una gota. El espíritu humano es una gota del gran océano divino. Cuando se une todo, la gota forma lo que es un río o un lago, y después van al océano, que es la totalidad, ¿no? El agua, este mundo. Espíritu humano es una gota del océano divino, como decía el océano de la teosofía de Dios. Es un rayo del sol central espiritual también. Es un rayo de ese sol que partió y después va a volver con toda la experiencia y sabiduría que adquirió en ese viaje, en este peregrinaje, no el peregrino. El espíritu humano, al ser el espíritu divino e inmortal, no aprecia ni el pasado ni el futuro, sino que ve todas las cosas como en el presente. El espíritu, al ser parte del espíritu divino e inmortal,
Espíritu divino, en lo absoluto, no, es el parabrahma de los orientales, la seidad, nos dijo Leonard Pines, desde inglés Pines, la traducción seidad. El espíritu brahma, el ser del espíritu divino, es inmortal, es la gran inmortalidad. Amortal, volverse amortal como los maestros, no se los que le ganaron la inmortalidad. Ya han pasado de prueba humana, se han graduado por fin del reino humano. El espíritu humano, el ser del espíritu divino inmortal, no aprecia ni el pasado ni el futuro, sino que ve todas las cosas como en el presente. Es lo único que siente. El presente, como dicen los budistas, del Nirvana, es el eterno presente. Se trata de ver que no existe, cuando decimos que está posible ver el futuro como se ve el pasado, que ya no existe. Según la enseñanza cabalística, los futuros están en embrión en la luz astral, como también los presentes estaban en embrión antes de serlo. El hombre es libre de obrar a su albedrío, pero en el origen de los tiempos está previsto el uso que hará de este albedrío, sin que tal previsión se ponga fatalismo veniado, sino que resulta de la inmutable armonía del universo. Así como en el tema se conocen las vibraciones peculiares de cada nota que se haya de pulsar. Y además, la eternidad del tiempo no tiene pasado ni futuro, sino tan solo presente. De la propia manera que la inmensidad del espacio no tiene ni rigor puntos cercanos ni lejanos. En el mezquino campo de nuestra experiencia nos esforzamos en conseguir, sino el fin, por lo menos el principio del tiempo y del espacio, que en realidad no tiene principio ni fin. Puede tenerlo ni el tiempo sería eterno, ni limitado el espacio. Como hemos dicho, no hay pasado ni futuro, pero nuestra memoria refleja las imágenes grabadas en la luz astral, como se comentan las emanaciones astrales de los objetos palpados. El tratar de la influencia de la luz en los cuerpos y de la formación de imágenes fotográficas, dice el profesor Hichu. Parece como si esta influencia interpenetrara la naturaleza toda sin detenerse en puntos definidos. Alumno, entonces la luz puede retratar en los objetos circundantes nuestras facciones demoradas, con emoción, y dejar de esta suerte fotografías de la naturaleza de nuestras acciones. Posible también que haya procedimientos superiores a los del más hábil fotógrafo, cuyo medio revele y fije la naturaleza estas fotografías, de modo que con sentidos más agudos que los nuestros se ven como un inmenso lienzo extendido sobre el universo material. Lienzo. Quizás, quizás no se borra nunca esta fotografía, el lienzo, sino que perdure en el vasto museo pictórico de la eternidad. Tiene piso pictórico. De hecho, la religión según la geología. La duda manifestada en el quizás egipcio se ha trocado en triunfadora certeza por valimiento de la psicometría. Sin embargo, cuando los hayan observado la cualidad psíquica de clarividencia, sin embargo, cuando hayan observado la cualidad psíquica de clarividencia, el que dicho no debería haber supuesto la necesidad de más agudos sentidos para ver las imágenes. El micrófono, escucha un ruido. Dice, si no sentido para ver las imágenes, sino decir que habrían de superar en penetración a los corporales, ¿no? Porque para el espíritu humano, emanante del inmortal y divino espíritu, no hay pasado ni hay futuro, sino que todo lo tiene presente. Este hecho, hermano, lo que estamos analizando hoy es hecho, el científico no que está en duda, en el quizás, el tal vez, no se aborda imágenes, este hecho, mira, no, mira, hombre serio, estudioso, el hecho. Esta es la universidad que le fue el rector principal de la universidad que estuvo hasta hoy día. Tengo aquí, mire, Chapin Paul, Salón de Chapin. Esta es la luz permitida, una interpretación de la luz, como decían en todo el espacio, esa luz primordial, que nace de las prenaturales oscuridad y tinieblas, esa luz natural. Después la luz, pero la luz blanca se pone el prisma y se significa en siete, ¿no? Y estos son los siete principios, son los siete planetas y todas estas jerarquías centenarias. Desde el rojo, el moreno son siete. Pero los siete chakras que tenemos en nuestro cuerpo físico, esa luz se va diversificando, los siete principios. Con la interpretación, como esto, como se refleja en el ser humano, el huevo áurico, esto está sacado del tomo póstumo de Elena, que ilustraron después de su muerte. La aquí esta imagen del huevo áurico, que es un principio secreto que tuvo principio el permiso de divulgar en la web. Esto el rojo, el tema, ¿no? Acá, el Buda y el sol acá, y sus interpretaciones, sus distintos colores. El loco de interpretación sectaria del Buda, es aquí una geometría, no el Buda,
el Bodhisattva está más abajo, el Manú, el Mahachohan, el gran Chohan, ¿no? El gran ángel, los siete Chohanes y los siete principios están por acá. Esto de una interpretación de esta garantía divina. Esto es clásico, astral, ese gran lienzo cósmico donde Elena tuvo acceso a esta sabiduría, así que hasta ahora, mira, esto es una interpretación de está todo ahí, a ver, el ser humano. Estas son las nuestras emociones. Eh, se pueden grabarse en las imágenes recientes, nuestras emociones, la alegría, la tristeza, el asombro, el odio, como lo marcan estos sentimientos y pasiones, pues, lo reflejan en el rostro. En este caso, lo está ahí, este Taquerrey, que creó la técnica de daguerrotipo de fotografía, ¿no? Que tipo ese, ¿no? Pulió una placa de cobre, le puso placa, pulida en un espejo, después la sensibilizó con vapores, hermano, calentó mercurio, y después entró la luz en la cámara oscura, y así reflejó esa, y le echó sal al final, ¿no? Para fijarme, ¿verdad? Lo que dice este hombre. Otra interpretación, vemos que la imagen se, se refleja y cambia la izquierda por la derecha, la cámara oscura, daguerrotipos. Aquí se repite una placa de cobre cubierta con una fina capa de plata, se expone a vapores de yodo. Vapores de yodo, imagínense, hermano, formando una superficie sensible a la luz. Luego la placa se expone en una cámara oscura durante varios minutos. Después de la exposición, la placa se trata con mercurio, vaporizando, revelando lo que es la imagen latente. La placa se sumerge en la sal, se debe sal común para fijar la imagen y evitar que siga siendo sensible a la luz. No los casos, hermano, de este tipo científico empezamos con el maestro. Ya tiene sentido superhumano, ¿no? Claro, no. El maestro Cache, claro que lo tiene, hermano, dice Elena, estaba un maestro y de repente él estaba acariciando con su cuerpo astral a un elefante que estaba a muchas millas, muy lejos de otro lugar. Estaba el maestro, lo acarició con la mano astral a su elefante favorito. Y el maestro sepa que transmite esa mirada, hermano, tiene ese temple, como que manifiesta, ¿no? Como el reto de Elena, ¿no? Que están vivos, que no están viendo y que saben lo que pensamos, ¿no? En ese caso, el maestro Elena, la joya aquí en la cabeza, el conde, la luz, y la llama violeta, porque le canta la llama violeta, el primer rayo, el conde tan misterioso, el tema lienzo, una representación de ese lienzo cósmico, y de Elena, ahí está todo, pues ese lienzo, está todo, y es fijo, es movible, ¿no? Bueno, decía hermana, se mueve ese lienzo cósmico, está todo ahí. Otra cosa, ese lienzo, un lienzo universal, ¿no? Está todo grabado, esas imágenes, incluso el puente en el libro, llama al mundo espiritual, y ya saben todo bien por allá, pues ya conoce lo que es estas grandes facultades. Tiene la voz, analizando la Carolina esto, la religión según la geología y sus ciencias conectadas. El profesor Pincho, con su grupo, era un geólogo que quería conciliar lo que es la geología con la geología, con la ciencia en este caso. Lo que dicen ellos, un dios, no, un barbudo, es un hombre, y no más moderno, porque son correctos machistas, ¿no? Un hombre anciano, ahí, como Platón, ahí, una buena norma, que tenemos en 6 días la naturaleza y alcanzó el templo. Entonces, son correctos infantiles, hermano, antropomórficos, pero todavía muchos cristianos se han preparado en la secta de fe católicas o evangélicas, están hablando cosas diferentes. Este análisis de la cría fue la una que nos le gusta mucho, ¿no? Elena lo colocó en el principio del primer capítulo de ese malo, un epígrafe sobre Buchanan, lo que decía el amanecer de una nueva civilización, la psicometría. Pues, eso es el futuro, hermano, es el futuro. En este pasado todavía tan cavernícola, todavía las cavernas de la lucha, totalmente egoísta, el amanecer de una nueva civilización, la sabiduría divina la iglesia, hombres que se juntaban como en el espiritismo, y de repente miraban cosas que otros no miraban, unas luces, cosas así que se movían, como aquel gato meteórico que estudiamos de Babinet, meteórico. Buda, tiene esa semblanza, hermano, el Buda, el iluminado, el eterno presente, el hombre. Sentado en ese árbol, la cruz del orto, abrió ese tercer ojo y vio toda la realidad. Una interpretación de estos avatares. Y Jesús parece más perverso, no tiene cara de demonio. También de Hanuman con Krishna y Rama en el Mahabharata, en el cuento lo que es de Ramayana, de Rama, el Buda, otra la relación más iconoclástica, las 4 manos, Jesús, el Krishna y el Buda. Iluminado, entre los monstruos, la muerte que hizo usted la Buda, ¿no? El monstruo, la guerra, la lanza, el toro, la cobra, él con su demonio, ¿no? Hermano, no porque este hombre se iba a librar, iba a librar mucho el gran Buda, el maestro, la esencia oculta. Otra canción de Buda, madre del demonio, ¿no? Viene con hacha, viene con todo, con cobra, tentario. Igual que Jesús en el desierto, ¿no? Un poco más, menos poético, Jesús en el desierto que Buda. Hermosa pintura, ¿no? Miren esto.
El arte como que están vivos, como que saben cosas que nosotros no sabemos, me hacen estas cosas, miren, que esos colores, esa postura, ese semblante, que no son cerrados, pero es que no se está viendo, pues Buda, el gran Gautama Siddhartha, el hombre dice que Asia se le rindió. Los asiáticos hermanos son más violentos, todos chinos, todos esos japoneses, vietnamitas, camboyeses, les otras artes marciales, pero se rindieron ante Buda, no pudieron con él, hermano. La luz de Asia, Asia se le rindió y le construyeron estas grandes estatuas, miren esta del Buda, como le hicieron, como la callaron a sus monjes, hermano, es una maravilla reciente. Es antiguísimo este estatua de Buda, fueron destruidas por los talibanes en Afganistán, eso fue horrible, los talibanes con estatuas de Buda. Hasta aquí llegamos, Hermes. Esto es por la próxima sesión, hermanos. Comentarios, puntos de vista, opiniones, los micrófonos están para ustedes. Un punto de vista breve, basado en lo que leímos y también en lo que se ha estado observando sobre estos sentidos, ¿verdad? Y que ya también Jorge nos leyó sobre los poderes psíquicos. Esta parte de donde preguntó Dulce es lo que dice este señor, ¿verdad? Hitchcock. Entonces ya vimos con lo último que leyó Ernesto, donde habla que, bueno, en pocas palabras, si vemos la nota de pie de página en la página 196, ahí nos dice Blavatsky que esto se refiere a la luz astral, ¿verdad? Donde se registra todo. Por eso, en realidad, lo que está medio diciendo y dudando este señor, ¿verdad? Donde dice es posible y está que haya procedimientos superiores, obviamente se refiere aquí al adepto o al verdadero yogi, ¿verdad? Donde puede ver con sus sentidos espirituales estas como un lienzo. Aquí se refiere a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y a nuestros actos. Los ve como un lienzo, ¿verdad? Esa luz astral universal, obviamente con la vista desarrollada de todos estos, ¿cuál fue la palabra? Se me fue, por aquí estaba la palabra, de lo que preguntaba Dulce. Especímenes. Gracias. O sea que el germen, vamos a decir, el germen de nuestros pensamientos, emociones, pasiones, emociones, todo está grabado en la luz astral. Eso sería los especímenes. Por eso dice, al final, dice, quizás, eso está en bastardillas, ¿verdad? O sea que no es neto y tajante que así va a ser o que así debe de ser. Lo pone así porque la humanidad somos muy tardados o muy lentos para cambiar. Por eso dice, quizá no se borren nunca esas fotografías de este lienzo, ¿verdad? Sino que perduren en el vasto museo pictórico de la eternidad, o sea, de esta luz astral, como dice acá en la nota. Entonces, podemos ver que los sentidos desarrollados del yogi y del adepto pueden ver nuestras ideas. Todo eso queda grabado en la luz astral. Obviamente ellos pueden ver, ¿no? Incluso se dice que el adepto nos puede ver como un libro abierto. No se diga estas fotografías o imágenes grabadas en este lienzo, ¿verdad? En esta gran luz astral, que es de donde estamos recibiendo muchas ideas y pensamientos, ¿verdad? Por eso ya hemos oído y repetido que la luz astral solamente nos da lo que recibe. ¿Y qué recibe de nosotros? Ya tenemos idea a, a estas alturas que la humanidad está poniendo en este lienzo, en la luz astral. Y por ende, entonces, como ya nos leyó también Jorge y lo que dijo Tania, y lo que ya se dijo, ¿no? Ernesto también. Si no desarrollamos la vista interna, entonces, y si no cambiamos nuestra naturaleza, entonces, por eso estas fotografías quizás, al menos individualmente, quizás nunca se borren las mías, ¿verdad? Entre comillas, hasta que yo mismo cambie mi forma de ser. Entonces,
y así colectivamente, si la humanidad cambia, entonces se irán borrando y se irán cambiando por nuevas este, ideas, o por nuevos especímenes, diríamos, por nuevos gérmenes, semillas que van a estar ahí siempre esperando a que fructifiquen a través de nosotros en cada vida de esta tierra. Era todo. Gracias, Tania. Si estás ahí, Tania. Y, y si no, de todos modos. Sí, nada más quería comentar también que eh, mi confusión fue porque antes decía, también puede ser que existan pruebas mediante las cuales la naturaleza, más hábil que cualquier fotógrafo, puede sacar a relucir y fijar esos retratos. Entonces yo estaba pensando más que en imágenes las imágenes de nuestras como caras humanas, por decir de alguna manera, sino como lienzos realmente de la naturaleza. Sí, de la Y naturaleza, en eso, este caso inferior, ¿verdad? no, bueno, no, yo estaba más así como más superior, ¿no? No estaba pensando en lo inferior, sino en lo superior, como me vino a la mente las ondinas del mar, los elementales, ¿verdad? De toda la naturaleza. Cuando habló de especímenes, pues ahí ya me quedé confundida. Ya lo empecé a correlacionar todo. Pues toda esa naturaleza que te refieres tiene que ver con el cuaternario inferior de estos espíritus de la naturaleza también, porque eso es dentro de lo que llamamos el éter, ¿verdad? Que tiene que ver con el cuaternario cósmico. Entonces, a veces que me refiero a la naturaleza inferior, me refiero a nuestra naturaleza y tanto la del universo de la parte del cuaternario, ¿verdad? Por eso, al menos es a lo que aquí se refiere, ¿verdad? En este caso. Pero también mira, ahora que mencionaste eso, hay ciertas partes donde pueden ver las imágenes también de nuestra contraparte astral como caras. Ahora que mencionaste eso. También hay William Q. Yash, una vez lo mencionó Jorge, tiene un pasaje, un cuento donde es llevado por el maestro para ver Las galerías de las imágenes. gracias, para ver esa Creo galería de que, las imágenes que tiene que creo que ver también con la luz astral. creo que lo menciona aquí en la lectura, galería de imágenes también. Sí, solo que aquí le pone Museo Pictórico de la Eternidad, no sé por qué. Ah, ok, Pero es sí. eso, exactamente. Bueno, es eso y más, ¿no? Todo también lo que dijo Luz. Luz, ¿eh? Dulce, ya te dije Luz. Eres la luz, Dulce. Ay, gracias, qué amable. Eso es Ahora lo que que veas mi mensaje, vas a estar de acuerdo con que sí. Yo les mandé un mensajito al grupo. ah, he visto. Hermano, también lo que hay que analizar de estos hechos, que primero él examina cómo es posible que la guerra descubrió eso, de que esos lienzos, un humano fue el que descubrió esa forma de fijar imágenes de la Tierra, del universo, de humanos en todo caso, y él lo compara con la naturaleza, ¿no? Que es más hábil que cualquier fotógrafo, que con él la guerra, y ella va a poder tomar fotografías mejores y tenerlas en ese lienzo donde no se van a borrar. Y se convierten todas fotografías en especímenes, que son ejemplares, ¿no? Ejemplos de esas fotografías que hemos analizado de la gran galería de imágenes, pinturas de la eternidad. ¿Qué les comentaba en el grupo? ¿Mm? El mensaje que fue lo que colocaste en el grupo. Sí, algo nos compartió ahí. No, yo no lo he visto, pero miré, creo que dice Mensajito. que cuando le preguntan qué hace o algo así, ¿verdad? Bueno, ya lo veremos. Ok. Bueno, pues ya terminamos, ¿verdad? Sí, Todavía cuando te queda. preguntan a qué te dedicas, ese es Ujú. ¿verdad? Vamos.
Pues sí, yo creo que sí, ya es hora porque realmente deberíamos terminar a las 9, pero pues a veces Pero ya está bien. empezamos un poco tarde y claro, el que aguante se puede esperar. Entonces cerramos, Ernesto. Tania tiene problemas, yo creo, con el micrófono. Ahora me escuchan o nada todavía. Ah, ahora sí ya te escuchaste. Sí, es que esta vaina como, bueno, sí, 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 está bien. Entonces seguiremos en el mismo canal a la misma hora la próxima semana si seguimos todo. Sí, entonces ahí quedamos, sino todas las cosas como el presente. Entonces hay que vivir en el presente, Chófiro, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo. Bye. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas Buenas noches. noches, gracias a todos, Ernesto. Que pasen buena noche. Gracias, Noches. tú. Bye.